Muy buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a la sala de Zoom del programa Parlamento Universitario de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. El día de hoy tenemos en nuestro programa Parlamento Universitario la conferencia Conociendo la Constitución Política del Perú. Esta ponencia será llevada a cabo a cargo del doctor Jorge Rioja Vallejos. Antes de iniciar con nuestra conferencia, brindaremos palabras de bienvenida al señor Leandro Serna Herrera, quien brindará unas palabras de salud y bienvenida en representación del decano del Colegio de Abogados del Santa. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes al señor congresista Elías Varas Marcial. Buenas tardes a la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República y a los señores expositores y a los miembros del Colegio de Abogados, del Ilustre Colegio de Abogados del Santa. Mi nombre es Leandro Afrade Serna Herrera, asesor del despacho del congresista Elías Marcial Varas Meléndez, y por autorización del magíster Cristian Ernesto Estrada Velarde, pues participo dando las palabras de bienvenida a este curso organizado por la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso en coordinación con el despacho congresal, y que sea pues de el beneficio y el beneplácito de todos los colegiados del Ilustre Colegio de Abogados del Santa. Saquemos los provecho y muchas gracias. Bienvenidos a este curso. Muchísimas gracias, estimado señor Leandro Serna Herrera. A continuación, contamos con palabras de bienvenida a cargo del doctor Jimmy Reinaga Alvarado, jefe del área de Educación Ciudadana. Buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes, estimados amigos. Vayan mis palabras para saludar la gestión del congresista Elías Vara Marcial por la gestión de esta actividad. Asimismo, quiero saludar al doctor Leandro Serna Herrera, quien lo está representando, tanto a él como al doctor Cristian Estrada Velarde, decano del Colegio de Abogados del Santa. Bueno, pues para nosotros, como la Oficina de Participación Ciudadana, es grato llegar a un público tan selecto como es la comunidad de abogados del Santa. En este sentido, tengo que hacerles saber la preocupación, la satisfacción, tanto de la primera vicepresidenta del Congreso de la República, la congresista Lady Camones, así como del jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, el doctor Jorge González Ore. El día de hoy, como ya lo manifestó Vanessa, vamos a tratar un tema muy importante que, bueno, pues todos ustedes lo han tratado en pregrado, lo tratan en maestría, y creo que a lo largo de todas nuestras vidas siempre nos topamos con temas constitucionales. ¿Y esto por qué? Porque sabemos que la constitución política es el arreglo institucional más trascendental al cual una sociedad puede arribar. En ella no solamente se delinean las características de la estructuración de un Estado, las relaciones que deben contener sus instituciones, los derechos que debe cautelar de los ciudadanos que forman parte de esa comunidad política, los deberes que exige a sus ciudadanos, y finalmente las características de las relaciones que deben tener entre ellos. Entonces, el día de hoy tenemos justamente las palabras y el desarrollo del tema del constitucionalista, el doctor Jorge Rioja, que tiene muchísimos años de experiencia en el Congreso. Y bueno, pues yo sé que vamos a tener una tarde bastante ilustrativa para tratar este tema, ¿no? Quizás poniéndole un énfasis en el tema institucional, en el tema congresal, en el tema parlamentario, en el régimen político, ¿no? Porque es nuestra constitución política finalmente la que define no solamente nuestra forma de gobierno, sino también nuestra forma de vida. En este sentido, delinea un régimen político que en este momento
todos conocemos como democrático y representativo, ¿no? Bien, sin más, estimados doctores, les reitero mi saludo y también pues desearles todas las suertes y formulen las preguntas que sean necesarias a fin de aclarar y hacer ilustrativa esta videoconferencia. Muchísimas gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias, doctor Jimmy Reinaga Alvarado, jefe del área de Educación Ciudadana del Congreso de la República. Hago una consulta. Teníamos en el programa la participación del congresista Elías Vara. Sí, bueno, buenas tardes. Primero felicitarles por este curso que están dando inicio el día de hoy y esperando pues de que sea del agrado y la satisfacción y la necesidad de todos aquellos que quieren conocer parte de lo que es el trabajo a nivel del Congreso, la Constitución y todo lo que significa pues estar bien informado y educado en el tema de la Constitución y sus órganos jurisdiccionales. Bien, entonces agradecemos sus palabras, congresista, y vamos a dar inicio entonces a la videoconferencia del día de hoy. Les deseamos suerte con la sesión en la que está participando. En este momento sabemos que está muy ocupado. Gracias por haberse a los ciudadanos del Santa. Buenas tardes. Muchas gracias, señor congresista. Hasta luego, gusto. Éxitos a todos. Gracias. Bien, continuando con nuestra programación, contamos entonces con la ponencia del doctor Jorge Rioja Vallejos, quien es doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Trujillo. Asimismo, es doctor en Derecho por la Universidad Alas Peruanas, maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Federico Villarreal, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fedatario juramentado con especialización en informática por el Colegio de Abogados de Lima. También cuenta con estudios concluidos de maestría en Realidad Nacional, Defensa Nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales. Es licenciado en Comunicación por la Universidad San Martín de Porres. También se desempeña como docente en pre y posgrado en diferentes universidades nacionales en todo el Perú. Con más de 28 años de experiencia laborando en el Congreso de la República, el día de hoy será el ponente del taller Conociendo la Constitución Política del Perú. Buenas tardes, doctor Rioja, bienvenido. Vanessa, buenas tardes. Señor congresista Varas, igualmente buenas tardes. Colega Leandro Serna, representante, señor decano del Colegio de Abogados de Santa. En este caso, con la anuencia de Jimmy Reinaga, que es el jefe del área de Educación Ciudadana de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, asumimos el encargo que se nos da el día de hoy, el tener que hablar con colegas abogados sobre lo que es la Constitución. Y creo que debemos empezar, colegas, por hacer un breve análisis que me permito yo denominar en todo caso, indagar sobre lo que es la génesis, de dónde proviene el escenario Constitución. Y nos vamos a encontrar con que esta nomenclatura, según la crónica que nos preceden, refieren que, entre otras cosas, por ejemplo, esto se daba en Roma a las decisiones que tomaba el monarca respecto a los súbditos, y sus voceros aducían de que estas decisiones se denominaban constitución, en tanto constituían un mandato a ser cumplido. Lo concreto es que el proceso de la formación de los estados en el devenir del tiempo ha conllevado, por supuesto, una serie de intentos de darse un orden administrativo y jurídico, con la finalidad, por supuesto, de generar un escenario de convivencia en el cual, entre otros, por supuesto, se garanticen los derechos fundamentales de la persona humana. Hablar de la Constitución en el Perú en estos tiempos, donde efectivamente creo que es pertinente hacer una revisión de los 200 años de vida republicana que llevamos. Me refiero puntualmente al escenario de que al parecer estaríamos para empezar como hace 200 años. Es decir, creo que se hace necesario y urgente el tener que hacer una mirada de carácter
retrospectivo, antropológico, para tener que encontrarnos y saber qué país tenemos. Y a partir de ello probablemente empezar a ver el escenario del constructo jurídico superior del Estado como es la Constitución. Se hace, por decirlo menos, en este caso, en cuanto a mí se refiere, un tema apasionante de estudio y que me permito inclusive hacer una simulación a que el Estado no existiría si no tiene un escenario de un punto de inicio. Es decir, la historia del derecho constitucional peruano, muchos colegas, profesores, consideran de que empieza en 1823. Me permito yo hacer, decíamos, esa similitud o esa analogía en el sentido de que el Estado tiene una similar situación de desarrollo a lo que es nuestra especie. Es decir, si no hay concepción, no hay nacido. Y por supuesto, todo un proceso evolutivo en el periodo de gestación. La Constitución, algo similar, encuentro yo en ese aspecto. Es decir, si no tenemos el primer esbozo en pro del Estado, no podríamos hablar de una Constitución. ¿A razón de qué? La Constitución en nuestro país no se ha dado por voluntad propia, ni por voluntad de alguien. Ha sido todo un proceso sucesivo que rige hasta hoy inclusive. Seguimos con el intento de encontrar, digamos, lo que sería una Constitución que satisfaga a todos, que nos permita a todos encontrar el horizonte de desarrollo integral de la sociedad y la familia, y por si fuera poco, seguimos en el intento. Es así que, colegas, tenemos en el devenir de la historia de nuestro país, desde 1821 a la fecha, en mi apreciación académica constitucional, 18 constituciones. Y voy a pasar a detallarles de manera breve en relación a las fechas en las que se dieron y lo más trascendente de ellas. Por ejemplo, el contexto de la ciudadanía, por ejemplo, a qué edad se tenía o se adquiría según la Constitución. Y también, por ejemplo, a qué edad permitían de que un ciudadano pueda ser candidato presidencial inclusive. En este contexto de la historia, estimados colegas, tiene el siguiente escenario del correlato histórico constitucional del Perú. En el 12 de febrero de 1821, San Martín promulgó el reglamento provisorio. Duró 9 meses. El mismo San Martín, el 8 de octubre de 1821, dio el estatuto provisorio. Y es aquí donde nos trae un escenario singular que hoy tiene mucha vigencia, por lo menos en el escenario declarativo político. Me refiero a que esta norma preconstitutiva del Estado peruano, en la sección 4ª considera como un órgano consultivo al Consejo de Estado. Y es, digamos, los esbozos de lo que es la Constitución del Estado peruano. Luego, el Congreso, en el 17 de diciembre de 1822, promulga las bases de la Constitución, norma que duró 11 meses. Y es a partir de 1823, la Constitución que da el Congreso, establece que la ciudadanía se adquiere a los 25 años. Y también dice o dispone de que se requería en ese entonces tener 25 años para ser candidato presidencial. Esta Constitución tuvo 194 artículos. Curiosamente no entró en vigencia. Acto seguido, el 9 de diciembre de 1826, Santa Cruz da una nueva Constitución, manteniendo que la ciudadanía se adquiere a los 25 años y para ser candidato presidencial se requiere tener 30 años. Esta Constitución tenía 150 artículos y duró 49 días. Es la duración más breve que hemos tenido en la historia del Perú. El 18 de marzo de 1828 nos da otra Constitución Lamar y dispone que la ciudadanía se adquiere a los 21 años. Se mantiene los 30 años para ser candidato presidencial. Tenía 182 artículos. Duró 6 años y 3 meses. Luego tenemos que el 10 de junio de 1834, Orbegoso igualmente da una nueva Constitución.
La edad para ser ciudadano se mantiene a los 21. Igualmente se mantiene a los 30 para ser candidato presidencial. Tenía 187 artículos. Esta constitución duró 5 años y 2 meses. Y es la segunda norma constitutiva del Estado que reconoce al Consejo de Estado en sus artículos 96 a 105, en la que inclusive le reconoce funciones y facultades de la que sería competente. A ello le sigue el Pacto de Tacna, promulgado el 9 de mayo de 1837. Este pacto duró 1 año, 8 meses. No hay referencia respecto a la ciudadanía ni la edad para ser candidato presidencial. En 1839, el 10 de noviembre, el Congreso nuevamente da otra constitución. Establece que la ciudadanía será a los 25 años y la edad para ser candidato presidencial a los 40. Tenía 193 artículos, duró 15 años y 8 meses. A ello le sucede el Estatuto Provisorio, que fuera promulgado el 17 de julio de 1855. Esta norma duró 1 año y 3 meses. En 1856, Ramón Castilla da la primera constitución durante su mandato, reconociendo que la ciudadanía se adquiría a los 21 años y pues se podía ser candidato presidencial a los 35. Norma que tuvo 140 artículos, duró 4 años y 1 mes. En el año 1860, el 13 de noviembre, el mismo Ramón Castilla da una nueva constitución, ratificando que a los 21 años se adquiere la ciudadanía, a los 35 se puede ser candidato presidencial. Ya tenía 138 artículos, 2 menos que el anterior, y tuvo vigencia en nuestro país 8 años y 2 meses. En 1867, el 12 de agosto, Manuel Prado da una nueva constitución. Mantiene la ciudadanía a los 21 años y, por supuesto, reconoce el derecho de ser candidato presidencial también a los 35. Esta constitución tenía 131 artículos, duró 4 meses y 8 días. Le sucede otro estatuto provisorio, promulgado por Pierola el 17 de diciembre de 1879. Duró 1 año. A esta norma le sucede la Constitución de Leguía del 18 de enero de 1920. Norma en la cual se mantiene la edad para ser ciudadano 21 años, 35 años para ser candidato presidencial, tenía 161 artículos, duró 10 años y 7 meses. Y es nuevamente en esta Constitución, digamos, como una tercera, que reconoce la necesidad de un Consejo de Estado en su artículo 134. Le sucede la Constitución que da Sánchez Cerro el 18 de enero de 1933, mantiene igualmente la edad 21 años ciudadano, 35 para ser candidato presidencial. Sin embargo, es una Constitución que tiene 236 artículos. Esta es la Constitución que ha durado o que ha tenido más larga vida en la historia de la República. Duró 46 años y 3 meses. A esta Constitución le sucede la Constitución de 1979, que fuera promulgada por Fernando Belaúnde el 12 de julio. Y la edad para ser ciudadano se reconoce que será a los 18 años y se mantiene los 35 años para ser candidato presidencial. Tenía 107 artículos, duró 12 años y 8 meses. Y por supuesto llegamos a la Constitución que nos rige hoy la vida política y administrativa del país, que fue promulgada el 29 de diciembre de 1993. Colegas, en el devenir del tiempo se ha tenido que establecer algunos escenarios de toma de decisión en cuanto se refiere a quién es competente para hacer o no hacer. En ese contexto, la doctrina establece que hay 2 fuentes que dan origen o que son la génesis de una constitución. La doctrina prevé que cuando lo hace una asamblea constituyente, como fue la que hizo la Constitución de 1979, esta se considera que es una propuesta de constitución y que debe ser sometida a una ratificación mediante referéndum para poder promulgarla, publicarla y aplicarla. Igualmente, sostiene
que efectivamente la génesis de una constitución también lo es, un Congreso Constituyente. Cuando este órgano produce la constitución, es suficiente que tenga que ser aprobada y, por supuesto, promulgada y aplicada. Como ustedes pueden ver, la historia reciente de nuestro país ha hecho un poco, digamos, un tanto al revés las cosas. Cuando se dio la Constitución del 79, el expresidente Belaúnde promulgó, publicó y aplicó. Se hizo la Constitución del 93 con un Congreso Constituyente y se sometió a referéndum. Como quiera que sea, es lo que tenemos como desarrollo normativo, producto, por supuesto, del contexto de la realidad sociopolítica del Perú. Es así que, colegas, desde 1993, la Constitución que tenemos vigente, a la fecha ya tiene más de 50 reformas. Y hay un escenario de lenguaje jurídico. Cuando se hace una propuesta de modificación al texto de la Constitución, la iniciativa legislativa debe decir ley de reforma constitucional. Así sea para un párrafo, un artículo, un literal o un numeral. Y si es una iniciativa legislativa para modificar una ley orgánica u ordinaria, solo dirá ley que modifica la ley que queremos modificar. El lenguaje es único y conexo a lo que es la Constitución. Sumado a ello, debemos decirles que el origen de la Constitución proviene de lo que es un Congreso Constituyente originario o una Asamblea Constituyente originaria con las limitaciones que hemos referido que establece la doctrina. Y ahí tenemos la siguiente reflexión. Decíamos, tiene nuestra Constitución más de 50 modificaciones que en el contexto parlamentario, doctrinal y de derecho procesal legislativo se denomina reformas. Es decir, técnicamente la Constitución vigente, que tenía 206 artículos, ahora debería tener más de 250. ¿Qué es lo que está pasando? Digamos en este caso, ¿por qué el Congreso no puede aprobar 207 artículos? O el artículo 207. Por un detalle simple, estimados colegas. El constituyente originario, al dejar la Constitución aprobada, deja delegado en el constituido que resulta el Congreso un poder constituyente limitado. Es decir, puedes hacer las modificaciones, entiéndase reformas, dependiendo de la realidad sociopolítica que enfrenta el país, pero no puedes agregar más artículos porque tu facultad constituyente es derivada, no es originaria. Como tal, tu límite es que dentro de los 206 puedes hacer las reformas que quieras, pero no puedas aumentar ningún artículo, ni tampoco disposición transitoria alguna. Es decir, ahí aparece como, digamos, pues, un cajón o un baúl cerrado, el cual no lo puede mover el constituido. Solo podrá un constituyente hacer un nuevo texto constitucional con más o con menos artículos. Fíjense lo que tuvimos en la historia reciente de nuestro país. Recordarán que inclusive una comisión, en realidad eran dos comisiones, la de Constitución y Economía del Congreso, en cuanto se promulgó la Constitución vigente, trataron de, inclusive se dio una ley, la 27.600, en la que el propio Congreso se autorizaba, en ese entonces, a hacer una reforma total de la Constitución. ¿Qué dispone la doctrina en ese contexto? Dice la doctrina que cuando se hace una reforma total de la Constitución, es competencia del constituyente originario, no del constituido, que tiene facultad constituyente derivada. Como tal, le está prohibido al constituido hacer una reforma total de la Constitución. ¿Por qué? Porque eso sería dar una nueva Constitución, para lo cual no está facultado. En ese contexto, colegas, convenimos y admitimos todos igual, en este caso, la Constitución se construye sobre dos columnas vertebrales y sustantivas, principales, si queremos. La parte dogmática y la parte orgánica. Siendo que en la parte dogmática se desarrolla todo el contexto que tiene que ver con los derechos fundamentales de la persona. Siendo que, entre otros, por ejemplo, en su artículo 1, dice que la persona es el fin supremo de la sociedad y del Estado.
Y aquí un poco para socializar el contexto de las nomenclaturas semánticas, quisiera comentarles lo siguiente. Es verdad que la persona humana es sujeta de derechos, ¿sí? Pero si revisamos el devenir de la jurisdicción que tenemos en nuestro país, vamos a encontrar que el Tribunal Constitucional ha reconocido también que tiene derechos fundamentales la persona jurídica. ¿Y cómo hacemos entonces en ese caso? En lenguaje legal o constitucional o jurídico debemos precisar, cuando hablamos de la persona humana, que se trata de dicha persona, más no hablar en genérico de la persona, podemos estar hablando de la persona jurídica. Siendo ello así, nos encontramos que en estos tiempos la Constitución vigente, estimados colegas, ha incorporado algunas instituciones jurídicas, lo que vendría a ser en todo caso su reconocimiento constitucional. Por ejemplo, el referéndum, como un mecanismo de participación ciudadana, expresada en el artículo 31 de la Constitución, que inclusive nos permite, este artículo 31 reconoce el derecho político de los ciudadanos en nuestro país, a través del cual nos permite elegir o ser elegidos. Igualmente nos permite promover iniciativas legislativas, pero como instituciones jurídicas se incorpora el referéndum. Igualmente, recordarán ustedes que hubo una serie de crisis política y actos, de alguna manera diríamos, encontrados entre los que apostaban por una postura respecto a la pena de muerte y los que se oponían a la misma. En este aspecto, que está considerado en el artículo 140, se incluye a aquellos que cometan delitos por terrorismo, siendo por supuesto lo genérico y que nadie discute en lo que es por traición a la patria. Pero ¿qué hemos encontrado en el devenir del tiempo? Y a partir de esa lectura, recordarán ustedes que en la Constitución de 1979 se reconoce, o reconoce en todo caso, la Asamblea Constituyente entonces dejó literalmente expresado que los tratados sobre derechos humanos tienen rango constitucional. Curiosamente más de uno empezó a trabajar y sobreviven con los efectos jurídicos de dicha norma. En el sentido siguiente, la primera teoría, oiga, los tratados sobre derechos humanos tienen rango constitucional, iguales a la Constitución. Y otros dijeron, no, un momentito, así no es. Aquí tenemos algo más concreto. ¿Y eso qué es? Que como son tratados internacionales donde los suscriben diversos países, está por encima de la Constitución. Estimados colegas, jurídicamente las dos teorías son erróneas, por un pequeño detalle. Y este pequeño detalle tiene que ver estrictamente con lo que es el contexto dogmático jurídico constitucional. Admitir las dos teorías, o cualquiera de las dos teorías, o una de las dos teorías, implica una renuncia tácita a la soberanía jurídica del Estado. En tanto y en cuanto todos los tratados internacionales, según el artículo 56 de la Constitución vigente, tienen rango de ley y como tal no pueden estar por encima de la Constitución. Sumado a ello, por supuesto, nos encontramos con un escenario singular, que el procedimiento procesal legislativo para que estos acuerdos tratados se incorporen a la legislación nacional tiene predeterminada una situación expresa en la norma, no tácita, no imaginaria. Y por lo tanto, todos estos tratados, ahora incluyendo los de libre comercio, se someten al ordenamiento jurídico del Estado mediante el procedimiento previsto en el artículo 56 de la Constitución. Igualmente, en el ámbito de lo que es la pena de muerte, muchos sostienen en esta teoría de que efectivamente no se pueden incrementar nuevas causales de aplicación de pena de muerte. Desde el contexto teológico, teleológico, inclusive, hasta por supuesto los, digamos, prácticos en cuanto a que no se puede incrementar porque supuestamente estamos suscritos al Tratado de San José y todos los tratados internacionales que garantizan la vida y prohíben, por supuesto, la pena de muerte.
Y eso también no es real. Pues eso significaría que, por ejemplo, fíjense lo que pasó. Se disolvió el Congreso en el año 1992, luego vino el CCD, que nos dejó esta constitución y se incorporó la pena de muerte por delito de terrorismo. ¿Qué cambios se han dado? ¿Qué hizo la Corte Interamericana? Cuando le dijeron, en el 93 se promulgó la Constitución, Corte, ya tengo mi Constitución, incorpórate. ¿Por qué? Porque por más declaraciones que hubieran, este tipo de soberanía, autonomía del Estado no puede estar supeditada a una convención de voluntades que, por ejemplo, los acuerdos y tratados de toda naturaleza bilateral o multilateral, ¿quiénes lo trabajan? Legisladores no. Trabajan delegaciones de diplomáticos en representación de los estados y acreditados vía Cancillería. Estandarizados los criterios de redacción, someten a consideración del Ejecutivo, luego al Legislativo, para que pueda incorporarse como norma de derecho positivo. Tenemos también en este caso las modificaciones o la habilitación de derechos que nos genera esta Constitución vigente, como por ejemplo el artículo 90 dispone que el Congreso será unicameral, pero a la vez también nos dice que en este caso pues no solamente va a ser unicameral, sino que en su origen disponía que eran 120 los legisladores. Se tuvo que hacer una reforma del artículo 90 para que ahora sean 130. Y probablemente más de uno de ustedes no ha reparado en que a la reforma constitucional para que se incorporen 10 legisladores más, ya había en funciones en nuestro país 128 congresistas. Y el tema es que es lo que tenemos y quizá ahí les diría, ¿no? Hay hasta cierto punto poco interés en los propios colegios de abogados para hacer seguimiento, desarrollo y cumplimiento de la ley. Y creo que deberían, por ejemplo, los colegios de abogados formarse así como hay comisiones ordinarias, una comisión especial, una comisión ordinaria de seguimiento al cumplimiento de la Constitución y las leyes en el Perú. Pero es mi punto de vista académico. Igualmente se incorpora como una institución la Defensoría del Pueblo. Y qué comentarles respecto a lo que es una reiteración de reconocimiento a la existencia de las comunidades campesinas y nativas que están expresamente en el artículo 88 y 89 de la Constitución vigente. Igualmente, nos encontramos con que se reconoce la autonomía política y económica y administrativa de los gobiernos regionales y locales. Que dicho sea de paso, es un tema también que los convoco a que analicemos desde el punto de vista del derecho. Soy de opinión, por ejemplo, que los gobiernos regionales, primero que nada, no se ha cumplido la finalidad para lo que han sido creados. Segundo, que mi grado de ser presidentes de gobierno regional ahora son gobernadores. Pero en sí considero, reitero, es mi apreciación académica y además personal, no han tenido mayor trascendencia en la finalidad que necesita la población del Perú como objetivo o como aspiración a mejorar las condiciones de vida en cada uno de los segmentos de territorio que nos encontramos. Sumado a ello, colegas, nuestro país en casi 200 años, decíamos que tiene a la fecha 18 constituciones. Y fíjense lo que nos ha dejado el devenir de la historia en 200 años. En el ámbito de lo que es la soberanía territorial, se ha perdido 730,000 kilómetros de territorio. Y como que para parecer a nadie le tiene mucho interés, o como se diría, no forma parte de mi preocupación. Considero de que es un desafío mayúsculo y que debemos tener una permanente vigilancia respecto a qué hace la autoridad jurídica, la autoridad política en relación a nuestro territorio. Los invito a que revisen el Decreto Supremo 001-2017, Relaciones Exteriores de este año, y normas conexas. Y quizá por ahí tengan ustedes alguna opinión jurídica sobre el tema. Yo tengo la mía, por supuesto, por eso se los comento a efectos de que ustedes también internalicen el desarrollo de normas. Reitero, es el Decreto Supremo 001-2017, Relaciones Exteriores. Yendo al tema de la Constitución, su parte dogmática,
nos reconoce como derechos fundamentales el tema de que efectivamente debemos velar por el desarrollo integral de la persona humana. Igualmente, tenemos que a la fecha, según la doctrina y el derecho comparado, hay derechos fundamentales reconocidos por este estamento de la comunidad internacional que aún no forman parte de la norma de derecho positivo en la Constitución. Me refiero puntualmente al derecho a la verdad y el derecho de acceso a la Internet como una herramienta de acceso al conocimiento. Recordarán ustedes que también teníamos pendiente el reconocimiento del derecho al agua potable o al agua de consumo humano, dice. Entiéndase, agua potable. El legislador de nuestro país ya lo incorporó, pero lo ha incorporado como el artículo 7A, no como un derecho fundamental. Es decir, se ha sido incorporado como un derecho social. Consecuentemente, dentro de los derechos sociales, tenemos que como objetivo principal es garantizar el bienestar de la sociedad, permitiendo el acceso al trabajo, mejorar la educación y asegurando, por supuesto, el desarrollo integral de la persona humana. Está enunciado entre el artículo 4 al 29 de la Constitución vigente. ¿Y qué más? De repente, para efectos de la dinámica social y política, es el reconocimiento de los derechos y deberes políticos del artículo 30 al 38 inclusive. ¿Y qué implica ser ciudadano en el Perú? Según la propia legislación, el tener que primero cumplir 18 años, estamos, digamos, habilitados para ser ciudadano. No es ciudadano tácitamente. ¿Por qué? Porque si no tenemos el registro en la RENIEC, podemos tener 40 o 50 años y seguimos siendo, de repente, casi NN. No somos NN porque tenemos partida de nacimiento, es decir, nos identificamos con la partida, pero si no tenemos el DNI, no podemos ejercer ningún derecho civil y menos político. Dentro de los derechos políticos se nos reconoce el derecho al voto, el derecho a ser elegido, el derecho a participar en el gobierno ejerciendo función pública, también el derecho a petición. Es decir, los ciudadanos en nuestro país tenemos derecho habilitado a pedirle cuentas a nuestros elegidos, por quienes votamos, y no solamente esperar que ellos terminen su mandato, ahora ya no, por lo menos porque se hizo la reforma de 3 artículos dentro de la Constitución y producto también de la realidad sociopolítica del país. Se reformó el artículo 191 y 194 para que no haya candidaturas a reelección inmediata de gobernadores ni de alcaldes en un periodo sucesivo. Y finalmente se ha hecho la reforma del artículo 90 de la Constitución para que los legisladores tampoco puedan ser candidatos a reelección de manera inmediata. Como deberes políticos que tenemos reconocidos en nuestra Constitución. Participar en el ámbito de lo que es el gobierno en cada una de nuestras jurisdicciones, llámese distrito, provincia, departamento o región, y por qué no, el gobierno nacional. Honrar al Perú, nos dice la Constitución. Proteger los intereses nacionales. Por supuesto, también estar obligados a votar hasta cumplir 70 años, después resulta ser electivo. Siendo eso así, nos encontramos, colegas, con una situación que efectivamente es un desafío mayúsculo, claro que sí. Porque si ustedes revisan la Constitución de hoy, creo que es con carácter de urgente que se adecue a los nuevos tiempos. Me refiero post-pandemia. ¿No encuentran ustedes, por ejemplo, la habilitación de la educación vía medios telemáticos? Otra vez esta conferencia de videoconferencias, por ejemplo. Sin embargo, vamos a encontrar que para el caso de la Universidad Peruana, por ejemplo, según la ley universitaria, los créditos académicos tienen un crédito 16 horas presenciales. Y decía la propia norma que prácticamente no se admitían los de distancia. Fíjense, eso dice la ley. La SUNEDO, con una resolución administrativa, habilitó el procedimiento. Y por supuesto, en la Ley General de Educación, en una serie de cambios que habría que habilitarlos para que estén en norma positiva, como corresponde a la jerarquía normativa del Estado. Y no encontrarnos con que órganos administrativos
con resoluciones administrativas, tácitamente derogan leyes. Es un tema, en mi opinión, para el derecho, para los abogados y los colegios de abogados, que prestemos atención y hagamos el reclamo pertinente para que se corrijan los errores. Y si ustedes revisan, por ejemplo, la ley orgánica del Poder Ejecutivo, la 29.158, en su primera disposición final dice que son 16 ministerios. Y si ustedes leen las resoluciones en el peruano, cada gabinete está integrado por 19. Por decirles, sumado a ello, tenemos 26 gobiernos regionales y ninguna región. ¿Cómo le hacemos? Creo que hay harta tarea para el foro trabajar. En este contexto, en los tiempos de hoy, hablar de los llamados poderes del Estado, que siguen, en este caso, pues, literalmente expresado en la Constitución. Sin embargo, el neoconstitucionalismo nos da una nueva lección y nos dice, a ver, veamos, ¿cómo podemos hablar de tres poderes del Estado en un mismo Estado? Si nosotros nos encontramos con que para que exista el Estado, convencionalmente se ha admitido que necesita tres elementos constitutivos: territorio, población y poder. Y este poder para administrar el Estado, que es el poder político, requiere de tres instituciones tutelares, que son el Ejecutivo para administrar el erario nacional, el Legislativo para producir legislación y el Judicial para impartir justicia. Igualmente, convencionalmente se admite que eso es así. Pero reitero, seguimos hablando nosotros de poderes del Estado. Tenemos entonces en ese contexto que nuestro Congreso está integrado por 130 congresistas y, por supuesto, van a ser elegidos dependiendo de cuántos escaños determina el Jurado Nacional de Elecciones en relación a la función que cumple la RENIEC. Y me refiero a lo siguiente. La RENIEC habilita el padrón electoral y le da la información al jurado. El jurado, con esa data, mediante resolución administrativa, ojo, va a decir cuántos escaños le toca a cada distrito electoral. Y en ese distrito electoral los partidos políticos van a poner sus candidatos. Producto de las elecciones van a, por supuesto, con las cifras repartidoras, saber quiénes nos van a representar. Y ojo, el representante que salga de cualquier región del Perú nos va a representar los 130 juntos, y cada uno nos representa a los 32 millones de peruanos, no solamente los que votaron por él, no solamente los que votaron por el partido, no. Representa a todos, y además de eso ellos tienen que legislar para el Perú, no para el distrito electoral que fueron elegidos. Para eso están los gobiernos regionales, para el departamento o la región. Para la provincia, el Consejo Municipal. Para el distrito, el Consejo Distrital. ¿A razón de qué? De que la realidad de nuestro país, mis amigos, es la siguiente. La realidad administrativa. Tenemos 5 estamentos: gobierno nacional, gobierno regional, gobierno provincial municipal, gobierno municipal distrital y gobierno del centro poblado menor. 5 estamentos. Y son más de 1.850 distritos, más de 200 provincias, y ahí nomás tenemos 2.000, que tendría que el Congreso al menos dar una ley para cada uno de ellos. Se suman a ellos los 26 gobiernos regionales, igualmente al menos una ordenanza. Entonces, ¿qué ha hecho el Congreso? En su artículo 37 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales dice, ok, Consejo Regional, tú eliges a tu consejero delegado, este preside el legislativo regional y ustedes van a producir ordenanzas regionales para resolver los problemas de la región. Artículo 9, Ley Orgánica de Municipalidades, tu consejo municipal vas a aprobar ordenanzas municipales. Y si tiene carácter económico, la del distrito tiene que ser ratificada por el Consejo Provincial. Si no, no hay aplicación. ¿Por qué? Porque técnicamente, mis amigos, sería imposible que el Congreso pueda producir 2.000 normas por año. Imagínense ustedes que más o menos en 5 años un Congreso racionalmente productivo no llega a 1.500 leyes en 5 años, cuando tendría que producir técnicamente 10.000. Entonces el Congreso ha delegado facultad legislativa en los estamentos administrativos de menor jerarquía. Decíamos, el Ejecutivo tiene, por supuesto, la responsabilidad de administrar el presupuesto y distribuir, dependiendo de las negociaciones que hagan allá en las propuestas y el interés que hubiera. Asumo que, por ejemplo, el presupuesto del próximo año debe tener alta incidencia en lo que es salud y educación, además de transporte, que creo que son los 3 instituciones o los 3 sectores de mayor incidencia. En el sistema judicial, creo que la mayoría de ustedes conocen cuál es la realidad antes de la pandemia.
y considero que después de la pandemia se ha atomizado más. En estos tiempos, colegas, se está hablando de la justicia cibernética. En estos tiempos se está hablando del expediente electrónico, la notificación electrónica, y muchos colegas magistrados andan aún peleados con las computadoras y tienen que resolver vía telemática. Solamente para darles una referencia, en Lima, veía un proceso judicial de un pariente. Por decirles, hoy sale la resolución, se cuelga en el sistema, en el Poder Judicial. Entre otros, la resolución dice que al demandado le dan 3 días para resolver alguna contingencia judicial. Se publica hoy. 45 días después, recién notifican de que tiene 3 días para hacer la subsanación de lo que se requiere para que el proceso continúe. Es decir, ¿cómo estamos administrando la justicia en estos tiempos? Y creo que debe ser un tema de urgente reflexión y toma de decisiones, porque no es posible que en todo caso, sobre pretexto de la pandemia, se tenga que, reitero, se le habilita a la persona a que, si es, por supuesto, dirigente, va a ver que se publicó la resolución hoy y le dan 3 días, pero mientras no se notifique, como ustedes conocen, no hay noticia del procedimiento. Y si me notifican 45 días después, por supuesto que creo que se desnaturaliza el sistema de justicia. Dentro de lo que es la estructura administrativa del Estado, la Constitución reconoce a organismos autónomos, lo denominan así, dentro de los cuales habíamos hablado del Jurado Nacional de Elecciones y de la PRENIEC. Complementaremos con que la OMPE es el órgano, digamos, ejecutor, el logístico para todos los procesos electorales. A ello se agrega el Ministerio Público, que igualmente tengo una tesis académica, que si bien es verdad, la Constitución reconoce la titularidad de la acción penal y como tal debe trabajar en el contexto de lo que es los principios generales del derecho, entre otros, por ejemplo, el tema que tiene que ver con la presunción de inocencia. En los últimos tiempos se ha invertido la figura y el Ministerio Público ahora nos presume culpables y nos exige que debemos demostrar la inocencia. Sumado al tema de que la llamada prisión preventiva, en mi opinión académica igual, resulta ser un adelanto de sentencia. Y ni siquiera el juez ha merituado la acusación fiscal. Entonces creo que necesitamos no solamente reflexionar, sino repensar cómo están funcionando las instituciones y buscar que se sometan a lo que establece la norma y los principios generales del derecho y, por supuesto, lo que establece la Constitución. Y no dejarse llevar de la nariz por el escenario mediático a tener que tomar decisiones cuando supuestamente los periodistas, en lo cual forma parte también, tengan que dictar sentencias sin que ni siquiera haya acusación fiscal. Pero eso es lo que tenemos hoy. Igualmente, colegas, nos encontramos con que tenemos, además del sistema electoral, la Contraloría General de la República, que igualmente considero que está tratando de seguir los pasos a los gestores públicos, pero no los alcanza. Es decir, un poco como que los gestores van a caballo y la Contraloría va a pie. Y casi siempre determinan hallazgos de mala gestión o post-mortem o cuando han prescrito los delitos. Y creo que eso no corresponde a la realidad de la naturaleza de las cosas en tanto y en cuanto debemos recuperar el contexto axiológico del servicio público. Es decir, el servidor público tiene que empezar por entender de que está al servicio de la comunidad y no al revés. Cuando recuperemos eso, considero que quizá vamos a empezar a cambiar un poco el contexto también, además de darle valor público a nuestro servicio hacia la comunidad. El Banco Central de Reserva tiene igualmente una misión especial, como es el tema de, entre otras cosas, regular la cantidad de circulante, administrar las reservas internacionales, disponer la emisión de billetes o monedas y, por supuesto, informar sobre lo que son las finanzas nacionales. Su directorio está integrado por 7 personas, de los cuales el presidente y 3 directores lo designa
el presidente de la República, con cargo a que el presidente debe ser ratificado por el Congreso, y 3 directores más lo designa el Congreso en su representación. La Superintendencia de Banca y Seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones igualmente tienen una gran tarea, como es el tema de supervisar, y curiosamente aquí hay un detalle anecdótico, ¿verdad? Supongo que van a compartir conmigo la apreciación. Me refiero a que si la SBS supervisa las actividades financieras de todos los entes que autoriza, no tendríamos por qué, de cada un tiempo, lamentar la quiebra de algunas instituciones financieras y como tal, ojo, técnicamente o tácitamente, estafa a todos los que confiaron en esa institución. Fíjense, colegas, hay bancos en liquidación hace 40 años y no conozco mayormente a ahorristas que hayan podido recuperar sus depósitos. Por los años 90 nos permitimos calificar, por ejemplo, a este grupo, porque hay un grupo que depende de la SBS, la famosa Comisión de Liquidadoras. Si ustedes prestan atención en el devenir del tiempo, por lo menos cada 5 o 7 años, los archivos de esta institución se queman. Y curiosamente siguen trabajando para la liquidación de esas entidades financieras. Entre otros, por ejemplo, aún se mantiene, no sé si se acordarán ustedes, y los más jóvenes les hago saber, el Banco Industrial, el Banco Hipotecario, siguen en liquidación. Y han pasado como 40 años. Algo o alguna anécdota habrá de por medio, o la verdad que no se entiende. Sumado a ello, mis amigos, tenemos hoy la Junta Nacional de Justicia, que dicho sea de paso, su mandato también 5 años. Entiendo que esta primera representación en esta Junta, cuya función y finalidad es designar magistrados titulares, tanto en el ámbito del Ministerio Público como en el sistema judicial, no conozco la fecha que se ha convocado a un solo concurso, creo que ya van, creo, por más de la mitad de su mandato. Realmente es una institución cuya finalidad me parece que no se está cumpliendo. Y la idea sería, por ejemplo, no conozco procedimiento que debería haber, por ejemplo, de que el presidente de la Junta haga su informe ante el Congreso. ¿Qué gestiones han hecho? ¿O qué gestiones hacen? ¿Cuántos magistrados están nombrando cada año? ¿O por qué los procesos se van muriendo en el camino? Es decir, creo que requiere un órgano de vigilancia. Y los colegios de abogados creo que tienen, los directivos por lo menos, una misión ahí interesante que abordar. Quizá promover hasta una iniciativa legislativa para que los colegios, a través de la Junta de Decanos, puedan abocarse a vigilar la función de esta institución que resulta ser sustantiva, principal, importante y trascendente para lo que es la justicia en nuestro país. Lo que es el Ministerio Público, bueno, hemos comentado un poco sobre el tema, simplemente reiterar la situación de que preocupa de que se haya desnaturalizado el cumplimiento de sus funciones. Quizá comentarles que el contexto de lo que es la Defensoría del Pueblo empieza por un tanto verse como que es una institución, digamos, casi inalcanzable, similar a lo que es el Tribunal Constitucional. Y lo que no vemos es un poco el tema de que los legisladores, al momento de elegir a estas autoridades, lo están haciendo en nombre del pueblo, en nuestra representación. Nosotros hemos dado esa representación y al darle esa representación ellos están facultados para elegir esas autoridades. Por ejemplo, el defensor del pueblo tiene que ser elegido al menos con los 2/3 de la representación nacional. ¿Qué implica? Siquiera 86 votos. Y lo eligen por 5 años. Igual a los magistrados del Tribunal Constitucional. En tiempos atrás, me encontré en un aeropuerto con un expresidente del tribunal y comentábamos sobre este tema, por ejemplo, de que los magistrados del tribunal y de la propia defensoría no podían ser elegidos por el Congreso. ¿Y por qué no podían ser elegidos? Porque no había acuerdo político para tomar una decisión a quién se eligen como magistrados y a quién como defensor. Y este expresidente me decía, doctor, es muy complicado ponerse de acuerdo. Y le digo, doctor, sugiero una salida. Me quedan mirando y me dice, sí, yo soy de opinión que debemos proponer una reforma constitucional que disponga
que si el Congreso no cumple con el mandato que la ley le otorga, es decir, para elegir en el tiempo que debe elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional y a las autoridades que sean de su competencia, entre otros, por ejemplo, los directores del BCR, el defensor del pueblo, se disuelve de puro derecho y asumen los accesitarios. Me quedó mirando, se sonrió y me dijo, no, pues doctor, eso sería draconiano. Me dice. Pero colegas, yo creo que en nuestro país, si no hacemos algo de eso, no vamos a tener un mayor proceso de evolución respecto a lo que corresponde a derecho y efectivamente a renovar las instituciones. Finalmente, comentarles de que nuestra Constitución, respecto al artículo 200 a 205 inclusive, considera lo que tiene que ver con las garantías fundamentales. ¿Y por qué están estas garantías acá? Nuestra reflexión es la siguiente. Estando en el artículo 1, artículo 2, artículo 3, conexo con la cuarta disposición final, respecto a lo que es la protección de los derechos fundamentales de la persona, estando en un proceso como el nuestro, donde estamos tratando de aprender y a convivir en democracia, se requieren de las garantías constitucionales para esta protección. Entonces tenemos en el artículo 200 las garantías constitucionales. ¿A efectos de qué? Efectivamente se hagan eficaces. Tenemos, por ejemplo, el habeas corpus. Y como ustedes deben saber, cronológicamente el habeas corpus era una sola institución. En nuestro país ahora tenemos casi 18. Y algunos colegas dicen que son 30. El tema es que el procedimiento que se postula, el sistema jurisdiccional lo admite y por supuesto se van reconociendo de manera tácita. Tenemos igualmente la acción de amparo, el habeas data, el proceso de acción de inconstitucionalidad, que cuando se aplica y se declara fundada, digamos que es equivalente a la derogación de una norma. Y aquí hay un detalle que también se lo dejo como reflexión que he reparado. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, dice que en la disposición que asume el tribunal cuando declara la inconstitucionalidad, dice algo como lo siguiente, ¿no? Declárase fundada la demanda sobre la ley número tal y agrega, y normas conexas. Mi pregunta era un poco lo siguiente, ¿no? ¿Y quién determina cuáles son las conexas? Primera cuestión. La segunda, sobre el efecto jurídico que tuvo la norma durante su vigencia, ¿quién lo asume? Sobre eso no hay pronunciamiento del tribunal. ¿Y saben por qué? Porque según la ley orgánica del Tribunal Constitucional, fíjense, dice que para demandar una ley que se presume inconstitucional, se puede hacer desde el día siguiente de su publicación hasta 6 años después de esa fecha. La otra pregunta que podemos hacernos ¿es que acaso después de 6 años o cumplidos los 6 años, esa ley que era inconstitucional se hace constitucional? Nunca, colegas. Esa ley seguirá siendo inconstitucional, aún habiéndose vencido el plazo que permite hacer esa demanda. Lo concreto es que también creo que debemos ahí armonizar un poco el contexto semántico de las normas y dejar abierta la opción para que en cualquier momento se pueda postular. Es como, por ejemplo, dice sobre el contexto de los tratados. La Constitución dice que no, se puede postular la inconstitucionalidad hasta 6 meses. Óigame, o sea que después de 6 meses, un segundo, se hace constitucional, tampoco. Seguirá siendo inconstitucional. Porque tiene que pasar por un procedimiento procesal, técnico legislativo, que lo constitucionalice. Tácitamente no se da. Luego tenemos el proceso de acción popular y el proceso de acción de cumplimiento. Siendo que inclusive el 206, como ustedes conocen, permite lo que es el contexto de promover la reforma de la Constitución. En la doctrina, mis amigos, se encuentra el escenario siguiente. Se dice, por ejemplo, de que las constituciones tienen la nomenclatura de ser duras o blandas, dependiendo de la forma de reforma que el constituyente dejó establecido en la Constitución. La Constitución de 1979, yendo a la más reciente que hemos tenido, anterior a la vigente, ¿qué decía? Primer escenario, colegas. El Parlamento se instala un 26 de julio, su mandato por 5 años. Este mandato legislativo tiene 5 años legislativos. Cada año legislativo tiene 2 legislaturas ordinarias. La primera empieza el 26 de julio y termina el 15 de diciembre. La segunda empieza el 2 de marzo y termina el 15 de junio.
Entonces viene el tema de la reforma. Con la Constitución del 79, decía que para que la reforma quede firme, tenía que ser ratificada en 2 primeras legislaturas ordinarias consecutivas. ¿Y eso qué significa? Imaginemos que queremos reformar el artículo 70 de la Constitución, referido a la propiedad, o el artículo 50 referido a la fe católica, o a la fe en todo caso, en genérico. Si estaríamos con la Constitución del 79, tendríamos que esperar, por ejemplo, en este momento estamos en la primera legislatura ordinaria del año legislativo 2021-2022. Imaginemos que se hace la reforma hoy. Para que esta reforma con la Constitución del 79 quede firme, tendría que ser ratificada entre julio y diciembre de 2022. Con esta Constitución vigente, podríamos hacer esa reforma de aquí hasta el 15 de diciembre. Y se ratifica entre el 2 de marzo y el 15 de junio. En eso consiste la diferencia, y por eso es que esta Constitución vigente que tenemos se dice que es media blanda y media dura. Media blanda cuando dice que en su primer párrafo, de aprobarse por mayoría absoluta de votos, la reforma o el proyecto de reforma tendrá que ser sometida a referéndum. Y debemos entender que la mayoría absoluta de votos se refiere a la mayoría del número legal de congresistas. El número legal es 130. La mayoría absoluta sería la mitad más 1, es decir, 66 votos. Sin embargo, en el mismo arreglo seguido dice, a menos que sea aprobada por un número superior a los 2/3 de la representación nacional. Los 2/3 de 130 son 86. Y dice, será aprobada en 2 legislaturas ordinarias sucesivas, ya no dice consecutivas. Entonces, ¿qué pasaría? Si son sucesivas, el Congreso aprobaría la reforma en esta legislatura hasta el 15 de diciembre y lo ratifica entre el 2 de marzo y el 15 de junio. Es un poco, si quieren, el contexto de las diferencias que hay en relación a la forma de reforma de la Constitución que tenemos vigente en nuestro país. Espero haber satisfecho las expectativas, colegas. Si tienen alguna inquietud, con mucho gusto, de no ser así, gracias por su atención. Buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor Jorge Rioja Vallejos. A continuación, vamos a dar unos minutos para las preguntas que puedan corresponder. Estimados participantes, si alguno de ustedes tuviera alguna consulta para el doctor Jorge Rioja, por favor levantar la mano para cederle el micrófono. Es importante también recordarles a los participantes que deben registrar su asistencia para obtener su constancia de participación a nombre del Congreso de la República. Señor Carlos Valera, por favor, prenda su micro. Bueno, en primera instancia, muy buenas tardes, un abrazo a la distancia al panelista. La pregunta está en función, nos dijo que la Constitución del 93 tiene un promedio de 50 reformas. La pregunta es si esas reformas han ido al capítulo económico, si las reformas, estas 50 reformas que se ha hecho de la Constitución del 93, si están direccionadas, alineadas en función a modificar algunos puntos elementales del capítulo económico. Muchas gracias por la deferencia. Muchas gracias, colega. Fíjese, en el contexto de lo que es el tema económico, la mayor incidencia que tiene, en este caso, los cuestionamientos al tema económico giran en torno a lo que establece el artículo 62 de la Constitución. Y ese artículo aún no ha sido reformado. No ha sido reformado en tanto en cuanto, por ejemplo, el régimen económico está del 58 hasta el 65. Estos artículos, desde la vigencia de la Constitución, aún no han sido reformados. Y decía el 62, ¿a mérito de qué? Se nos habla de la nueva nomenclatura contractual. Nos referimos estrictamente a lo que son los famosos contratos ley, que son suscritos por el gobierno en nombre del Estado y los concesionarios para todas las diversas actividades socioeconómicas que se desarrollan en nuestro país. Es decir, quizás si alguien proponga la reforma, probablemente les darán el trámite que corresponda, pero de momento no han sido reformados ninguno de esos artículos del 58 al 65 que comentábamos. Muchísimas gracias, doctor Jorge Rioja. ¿Alguna otra pregunta por parte de los participantes? Por favor, levantar la mano para cederle el micrófono.
Por otro lado, tenemos un comentario de Patricia que indica extraordinario, muy didáctico y sobre todo muy claro, doctor Jorge Rioja. Muchas gracias. Bien, no tenemos más preguntas por parte de los participantes, entonces eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias, doctor Jorge Rioja. Invitamos a los participantes a poder encender sus cámaras unos momentos para tomarnos una fotografía de recuerdo. No olviden que es necesario registrar su asistencia para obtener su constancia de participación. No tenemos otro medio para recabar sus datos. Es importante ello, por favor. No podemos recoger los datos del chat de Zoom. Vamos a tomar una fotografía. Bien, muchísimas gracias y no olviden que nos volvemos a Gracias, encontrar colegas. Hasta el pronto. miércoles. Buenas tardes. Gracias. Muchas Vanessa. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes.